7 de la mañana con 46 minutos. A esta hora damos la más cordial bienvenida a Ana Changuín. Ella es analista política, docente universitaria. Nos acompaña aquí en cabina para hablar precisamente de esta composición de la Asamblea Nacional y avanzar en este análisis de cómo quedará estructurado el Parlamento. Ana, bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, Belkis. Un saludo afectuoso para ti y para todos quienes nos escuchan en este momento. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Veníamos de un diálogo con Fernando Muñoz a propósito no solo de lo que fue en su momento los resultados de las encuestas, del exit poll, sino también de cómo quedará estructurada la Asamblea Nacional. Y te hemos invitado precisamente para continuar en este análisis por la experiencia en el trabajo legislativo. Dos fuerzas políticas concentrarán ahora mismo la mayoría, por no decir la totalidad, porque no es así, pero la gran mayoría de curules en el Parlamento en este nuevo periodo. Sí, creo que es un escenario que de por sí dibuja ya algunos desafíos para cualquiera que sea la autoridad que precisamente o el candidato que logre llegar a Carondelet luego del balotaje. Tenemos una asamblea que se pinta bipartidista, algunos asambleístas sueltos, lo que supone que a partir de este momento y en los próximos 60 días que se están dando, habrá muchísimas negociaciones, posibilidades de alianzas estratégicas y una agenda, por supuesto, de país que no debe quedar en último lugar. Uh-huh. Por eso será importante precisamente ver cómo se van a configurar, digamos, una mayoría en el Parlamento de cara a lo que será la estructuración de una agenda legislativa, porque de ahí parte. La Asamblea Nacional está para legislar, para fiscalizar y se deberá estructurar una agenda parlamentaria que necesariamente deberá contar con el respaldo por parte de los legisladores. Sí, vamos un poco en términos del deber ser. Lo que debería suceder es que las fuerzas políticas tengan una agenda de país, que prioricen los temas de seguridad, de empleo, de educación, de fortalecimiento institucional, y deberían poderse identificar algunas coincidencias. Eso en el deber ser, Belkis. Ya, así, exacto. Ese es el aspiracional. Eso es el deber ser. Debería haber una agenda de país en la que algunos mínimos deberían coincidir. Y por eso hago énfasis en el deberían. Agenda de país, permíteme que no la hemos visto en estos últimos Nadie periodos. sabe qué proponen, ni qué se viene, ni cuáles van a ser las primeras jugadas legislativas. A ver, vamos un poco a dibujar el escenario, porque siempre que se hace análisis lo que hacemos es anticiparnos un poco a los escenarios. Cualquiera de los dos candidatos que llegue y que logre llegar a Carondelet va a tener que enfrentarse a una asamblea que podría jugarle en una especie de bloqueo, Belkis. Y esto no es menor. La mayoría absoluta, que en este caso se conforma luego de que aumentaron los asambleístas a 151 legisladores, la mayoría ahora se ubica en 77, por lo que cualquiera de las dos fuerzas políticas, y estamos todavía en este achique, creo que en la noche veíamos que estaban en 67 legisladores para RC, en 66 para ADN y algunos sueltos. En una asamblea que se pinta bipartidista todo puede suceder y van a tener que negociar. Lo que puedo anticipar en este momento es que las negociaciones inclusive se van a tener que hacer tema a tema, pleno a pleno, temática a temática. Por leyes, digamos así. Sí, dudo mucho que se logre establecer porque los asambleístas sueltos empiezan a cotizarse mejor. Lamentablemente un poco esa podría ser la tónica, por supuesto anticipando que ese escenario se dé. También no deberían sorprendernos algunos cambios de camiseta. A eso iba. Pero una vez que se defina quién pasa, y luego de estos 60 días que vamos a vivir todavía previo al balotaje, podría verse algún camisetazo, pero en dependencia si la autoridad del Ejecutivo es la tienda contraria. Ana, nada más para hacerlo un poco más didáctico a nuestra audiencia, porque estamos hablando de las mayorías y la mayoría absoluta y los votos. A ver, ¿qué nos permite en la Asamblea Nacional una mayoría absoluta y por qué es tan importante contar con estos 77 votos mínimo para que las cosas se puedan aprobar? ¿Qué nos permite una mayoría absoluta? Bueno, creo que deberíamos empezar por la designación de autoridades y tal vez irnos al día 1. Una mayoría absoluta en la Asamblea permite tomar decisiones y designar quiénes serán los que integren la presidencia, las vicepresidencias y las vocalías del CAL en la Asamblea. Esto no es menor porque precisamente el CAL, lo que hace el Consejo de Administración Legislativa, lo que hace es definir la agenda de trabajo, los temas y dar paso a cuál va a ser la temática que se dé en cada uno de los plenos. Esto en primera instancia. Segundo,
Con mayoría absoluta se va a determinar cuál va a ser la composición y quién va a liderar cada una de las comisiones especializadas. Que en un escenario así de partido, ¿qué deberíamos esperar? ¿Que se dividan por la mitad las comisiones? Que se les dé un rol protagónico a los asambleístas sueltos que van a dar precisamente esa tan ansiada mayoría. Ese sería otro escenario. O un escenario también de bloqueo que yo creo que sería muy lamentable para el país. Adicionalmente, creo que las temáticas que vamos a empezar a ver, que en cuestiones de seguridad, en cuestión de empleo, podrían verse entorpecidas si no se llegan a acuerdos mínimos. Y lo que también es una posibilidad es que quien sea presidente le toque gobernar en cierta medida a través de decretos. A ver, es anticipar un poco de escenarios, pero definitivamente el llegar a acuerdos mínimos y el no sentirse también secuestrado por parte de una fiscalización completamente politizada, en el sentido de querer presionarse entre funciones del Estado por la fiscalización y control político, creo que podría ser un escenario que se configure. Ahora bien, por lo inmediato, por este día 1, por la conformación de las comisiones, por la designación de autoridades, nos hemos enfocado en esta mayoría absoluta, para lo cual se requieren 77 votos y diríamos, 77. Y diríamos, como están las cosas hasta el momento, a una bancada o a otra, digamos, se le haría relativamente fácil captar esos votos que faltan para llegar a los 77 respecto de los propios que ya tienen. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la mayoría calificada? Allí son 92, no. 101 votos, si no me equivoco. Ya 101, eran 92 votos, tendríamos que hacer ahora el nuevo cálculo. 101, si no me equivoco, son los votos que se requerirían para una mayoría calificada. ¿Qué permite esta mayoría calificada? Y ahí el escenario se pone más complejo todavía. Bueno, mayoría calificada se necesita, por ejemplo, para establecer juicios políticos y para determinar responsabilidades en caso de ministros de Estado. Esto es realmente importante y trascendente en un escenario en donde se avecina, donde se pueda avisorar precisamente que va a haber una polarización completa en este bipartidismo que se dibuja en la Asamblea. A ver, va a ser muy difícil tener entonces juicios políticos en este nuevo periodo. Completamente. Por no decir imposible, dependiendo de los casos, dependiendo porque sea igual, procesado. Correcto, porque la mayoría calificada se necesita para para la mayoría de perfiles, pero podría darse con mayoría, qué sé yo, con mayoría absoluta, que también es un número también complejo, porque tendrían siempre que necesitar, por ejemplo, de los PSC o necesitar de PK o necesitar de los asambleístas de movimientos locales para poder configurar esta mayoría e inclusive aprobar proyectos de ley, Belkis. O sea, aún la mayoría absoluta es un desafío. A ver, ambos candidatos han hablado y tal vez irnos un poco a lo que ha sucedido en campaña. Ambos candidatos han hablado de la posibilidad de ir a una constituyente, Belkis. Y esto tampoco lo tenemos que olvidar. Si bien podría darse el escenario que lleguen y que digan, bueno, no, de pronto lo hacemos después, esto ha sido un escenario que se ha anticipado por ambas corrientes. Así que no debería sorprendernos. No, está evidentemente en el radar, pero es posible. O sea, realmente ya en la práctica podemos pensar en que en efecto uno de los dos candidatos podría llevar adelante un proceso de constituyente. Yo creo que todo dependerá de la manera en cómo se desarrolla el balotaje y con el apoyo popular con el que llegue el candidato a Carondelet. Si bien tuvimos una primera vuelta con sabor a segunda, si bien casi que hemos vivido una elección entre dos candidatos, y creo que aún con la multiplicidad de candidatos que hubo, con 16 candidatos, que es un horror que tuvo la papeleta presidencial, esta vez creo que no se dispersó el voto, Belkis, y tal vez tenemos que desmitificar eso. O sea, en esta ocasión los votos estuvieron concentrados en dos candidatos y de forma completamente residual en el tercero y el cuarto. Pero no hubo dispersión de voto en esta ocasión. Por eso, a eso me refiero con que tuvimos una primera vuelta con sabor a segunda. Así que todo dependerá de eso, Belkis. A ver, podríamos pensar que ya las cartas en esta están echadas, está polarizado el escenario. No olvidemos que hay un 18% de ausentismo, que también tendría que ser uno de los públicos objetivos que podrían perseguir los candidatos ahora durante estos 60 días previo a la segunda vuelta. Tenemos los porcentajes de ISA, aunque no necesariamente el voto se endosa, pero de ISA. Correcto. Tenemos el porcentaje también de Andrea González, que no llega ni al 3%. Tenemos un mínimo de Henry Kronfle, me parece que él quedó en quinto lugar. El resto están en menos del 1%. Creo que no suman ni siquiera 10%, 11% entre todos.
Así que la cosa está compleja. Vamos a tener que ver algunos cambios de batuta en la agenda de cada uno. Intentar llegar a los sectores que aparentemente no pudieron alcanzar durante esta primera vuelta, priorizar de pronto algunas temáticas en el ejercicio de poder dar y captar a otro público. Yo pienso, por ejemplo, en que efectivamente, como iniciamos esta entrevista, Belkis, yo no sé ni siquiera qué proponen en materia de seguridad. Yo hasta este momento no sé lo que proponen en una agenda social, no sé qué proponen en materia de... Hay que fortalecer los discursos en ese sentido. No se sabe, no Ajá. sabemos en este momento, no sabemos política exterior. Tal vez la candidata de RC finalmente transparentar un poco la situación con Venezuela podría ser una alternativa. Qué sé yo, o sea, ahora nada más echando ideas de cómo podrían llegar la agenda ambientalista, Belkis. Correcto. No se sabe nada de eso y yo creo que ahí también puede haber un público que podrían captar desde ambos lados. Lo último, Ana, ya para finalizar, porque me quedé pensando en el tema de la constituyente. Expliquemos el procedimiento para llegar a una constituyente, porque digo yo, a primera vista, se podría pensar que por cómo está conformada hasta esta hora la asamblea y por lo difícil que por va la a ser dificultad de los lograr votos. la gobernabilidad, en este caso para el Ejecutivo y demás, se podría pensar entonces que el camino para evitarnos todo lo que podría pasar con esta asamblea es ir hacia una constituyente y reformarlo todo. Bueno, recuerda que el presidente tendría que dar el pitazo inicial, tendría que dar el impulso inicial. Esto tendría que ir, me parece, que a la Corte Constitucional y luego volvería para tener los votos en la Asamblea Nacional y desde ahí marcar el camino hacia una constituyente. Ahora mismo me tomas la elección, pero me parece, debería ser una mayoría calificada, pero no estoy segura, tal vez es absoluta, okay. Belkis. Me tomas la elección ahí, pero es parte de los ofrecimientos que se han hecho en virtud de las agendas y yo no lo veo como algo disparatado, más aún cuando tenemos una asamblea polarizada en ese sentido. A ver, también otra reflexión y un poco antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Cuál es el lado positivo de ver este escenario así de polarizado y ver una asamblea bipartidista? ¿Por qué digo el lado positivo? Porque el lado negativo evidentemente es que nos hemos quedado y también nos hemos quedado sin voces importantes en la asamblea, nos hemos quedado sin pluralidad, nos hemos quedado sin cuadros importantes que pudieron haber aportado al debate legislativo. ¿Cuál es lo positivo? Porque en todo escenario tal vez hay que ver cuál puede ser el derrotero que vaya a tomarse. El escenario positivo para mí es que vamos a ver una asamblea de pronto más ideológica, Belkis. Entonces, si tenemos a media asamblea de izquierda, de centro a la izquierda y media asamblea del centro a la derecha, yo esperaría ver posiciones más ideológicas. Vamos a ver cuáles son las posiciones en materia de impuestos. Vamos a ver cuáles son las posiciones en materia de seguridad, en materia de qué sé yo, endurecimiento de penas. Deberíamos tener más o menos, como en el caso, por ejemplo, del bipartidismo que se ve en el Congreso de España. Yo aspiraría que se refleje una asamblea más ideológica y tanto que le han huido a definir cuáles son sus pensamientos o cuál es su línea política en tales y cuales temáticas, pues ahora lo van a tener que transparentar y vamos a ver qué es lo que piensan y si tiene verdadero sabor a centro izquierda y si tiene verdadero sabor a centro derecha. El escrutinio de actas avanza todavía. Hay algunos escaños que se siguen definiendo, por eso se siguen moviendo los números y tenemos que esperar ya la oficialización de resultados en los próximos días por parte del Consejo Electoral. Ana, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias, Belkis. Me encantó estar acá. Un saludo afectuoso para todos. Feliz jornada. Lo propio también para usted. Ana Changuín, analista política y docente universitaria en Diálogo con 102.9 Noticias, primera emisión.